8:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Tenemos previsto un diálogo con el asesor presidencial, el doctor Diego Ordóñez, consejero presidencial, para abordar temas de interés en la coyuntura política y económica y las decisiones que debe adoptar el presidente Guillermo Lasso. Partamos de un hecho. El presidente Lasso creó una consejería que hoy es ocupada por Diego Ordóñez. Él es asambleísta, ya participaba en algunas actividades oficiales. Él creó esta consejería de gobierno para recibir asesoría política, la cual está hoy a cargo del ex asambleísta hasta hace poco, Diego Ordóñez. El mandatario emitió un decreto ejecutivo especificando que la responsabilidad de este funcionario será asesorar y coordinar conforme las instrucciones que imparta el jefe de Estado en temas de índole política. Diego Ordóñez renunció a la Asamblea Nacional el 22 de febrero pasado, argumentando el bajo nivel de trabajo del legislativo, al cual acusó de estar inmerso en demagogia, populismo y pugnas que no ayudan a los ecuatorianos. A este criterio, quizás mucho más duro, se sumó el domingo último el asambleísta César Ron, quien renunció a la curul, precisamente planteando que esta asamblea impresentable debiera ser cerrada con la muerte cruzada, pero que la muerte cruzada vaya acompañada de una reforma política. Eso es necesaria, esa reforma política, porque caso contrario, una reforma estructural, caso contrario resulta infructuoso ir a una muerte cruzada para volver a lo mismo, que es lo que están buscando algunos sectores. Ya no solo la impunidad en favor de quienes han sido sentenciados. Por allí hay uno que aspira a que sea revisada la sentencia de 8 años por delincuencia organizada, como reza la sentencia por el caso Sobornos. Pero a eso también hay que acompañar el caos y la desestabilización, que a momentos la intensidad baja, pero no cesan en la intención. Ahora con proyectos que le ponen contra la pared al gobierno, como el caso de la aprobación del aumento de los salarios a los maestros. Aumento que, si bien requieren los maestros, el problema es cómo financiar ese aumento, porque tiene que ir acompañado de manera responsable. Si así quisiera actuar la Asamblea Nacional, el financiamiento real, concreto, no la demagogia que se exhibiera el domingo último al aprobarse con 113 votos. Es decir, aquí no solo está el correísmo, están partidos como el Social Cristiano, los bloques de Pachacuti, Izquierda Democrática. Hay un problema serio porque no se ha meditado en el financiamiento, y esto es irresponsable para que el Ejecutivo asuma, como ya lo anunciara esta mañana el presidente Lasso, que no está de acuerdo con ese proyecto, y se entiende que vendrá un veto, con lo cual se va a complicar aún más el tema político y se va a anteponer a los maestros. Ojalá haya el diálogo y con ello se pueda afrontar esta situación. Quiero saludar al consejero presidencial Diego Ordóñez para hablar de temas de interés que están en la coyuntura. Quisiera señalar el primero, que tiene que ver con el proyecto de ley del aborto. Diego, muy buen día. ¿Qué va a pasar en las próximas horas con el proyecto de ley de aborto por violación? Que el pronunciamiento que se anunciara en las próximas horas del presidente Lasso. Muy buen día. Miguel, muy buenos días. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Como ustedes conocen, el tema referido al proyecto que me mencionas, el que fue enviado por la Asamblea luego de una sentencia, de un fallo de la Corte Constitucional, es una prerrogativa que le corresponde al presidente de la República. Él se va a pronunciar
Me parece que al final del día dejamos saber cuál es su punto de vista respecto a este que todavía sigue siendo un proyecto de ley, en tanto él no vete o sancione el proyecto. Es decir, tendremos que esperar en el transcurso de las próximas horas. El otro tema, muerte cruzada. Se viene hablando mucho, incluso en la Asamblea Nacional, al igual que dejara Diego Ordóñez la Asamblea. El domingo último, César Ron renunció a su curul y uno de los planteamientos fue: esta Asamblea tiene que ser cerrada, no da más en estas condiciones, debiera haber la muerte cruzada, pero acompañado de una reforma para que no se vuelva a lo mismo, especialmente en la integración de la Asamblea Nacional. ¿Qué está pensando el gobierno sobre este tema? Porque esta mañana el presidente Guillermo Lasso hizo un pronunciamiento en una entrevista. Por favor. La muerte cruzada no es ningún fantasma. Es una disposición constitucional mediante la cual, en este caso, el presidente de la República, a su criterio, luego de ver que no permiten el desarrollo del Plan Nacional de Desarrollo del Ecuador, y hay el boicot con muchas de las decisiones que toma la Asamblea Nacional, y sobre todo con una que ha indignado a todos los ciudadanos ecuatorianos, esta masiva amnistía, en lugar de hacer responsablemente un informe, clasificación por delitos. Y claro que algunas personas merecen amnistía, pero no todas, porque los delitos ordinarios no son sujetos a una amnistía. Yo creo que la Asamblea Nacional ha hecho todo lo necesario, o está haciendo todo lo necesario para llegar al hartazgo en la población ecuatoriana. Eso dijo esta mañana el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué piensa Diego Ordóñez? ¿Cómo, frente a este hartazgo en el país, este rechazo a las decisiones que toma la Asamblea Nacional, cómo afrontar? Quizás lo que se suele decir, el timing político es importante. Se está madurando esta idea, esta herramienta constitucional para aplicar en el Ecuador frente a estos desafíos, estas acciones impresentables de esta Asamblea Nacional. Quisiera subrayar esta última afirmación suya, Miguel. Son decisiones impresentables de la Asamblea Nacional. El presidente se ha referido a una. Quisiera añadir una segunda. Y esto sin solamente repasando lo sucedido en los últimos 4 días de la semana pasada. Por un lado, se presenta un proyecto para derogar la reforma tributaria. Esa reforma tributaria que genera ingresos al Ecuador y le da mecanismos de financiamiento de organismos multilaterales. Pero al mismo tiempo que se propone derogar esa ley que genera ingresos, el domingo se aprueba una ley que incrementa los egresos en $4.000 millones. Es decir, no ingresos, más gasto. Esto es simplemente un absurdo, una irracionalidad que no tiene presentación. Añado esto, ¿por qué? Porque no es solamente una cosa que ha sucedido en estos últimos 4 días. Es una secuencia de eventos de los últimos 9 meses. Yo los expuse cuando me retiré de la Asamblea y el día antes de ayer, César Ron lo propio, explicando cómo es que ha llegado a un límite en donde la irracionalidad y la irresponsabilidad se han convertido en la norma de comportamiento de la mayoría de asambleístas. Ahora se juntan con un grupo, los correístas, y a la mañana siguiente con el siguiente. Frente a eso, el gobierno tiene que dar una salida, sin duda tiene que dar una salida, porque el cumplimiento de su plan de gobierno depende, en alguna parte, no en todo, pero en alguna parte, de la decisión de la Asamblea en cuanto a la aprobación de leyes se refiere. Está en curso ahora la ley de inversiones. Ya se escuchan voces de los sectores que tienen la posibilidad de sumar votos en torno a esa tesis de ley. Bueno, si se van sumando estos factores
que le atan de manos al gobierno, política y en materia económica, pues algo habrá que hacer. Y como usted menciona acertadamente, Miguel, el timing político es muy importante. Y el gobierno tiene que llegar a una conclusión, no porque el objetivo sea, por decir el caso, no señalo que esa sea la decisión, pero por decir el caso, muerte cruzada, no es la decisión esa, sino el hecho de que se sumen varios factores y cuáles son esos factores que se suman para llegar a esa decisión u otra decisión, dependiendo de las circunstancias. Pero me parece a mí que la Asamblea, ¿no? Digamos que la mayoría, digamos que esos intereses que se han juntado ahora en torno a la agenda de la impunidad, están ocasionándole un grave impacto negativo a la estabilidad política y sin duda, Miguel, eso afecta a la estabilidad económica y retrasa la posibilidad de que el Ecuador pueda alcanzar la recuperación económica que nos ponga en la situación previa a pandemia en cuanto a empleo y podamos de ahí despuntar, generando condiciones que permitan a los ecuatorianos acceso al trabajo. Y esto me parece a mí que no se puede permitir. El presidente de la República, sobre todo, tiene sobre sí la responsabilidad y el compromiso de atender lo que preocupa a los ecuatorianos. Falta de empleo. Y la falta de empleo deviene de la falta de inversión. Ese es el objetivo. Y en defensa de ese objetivo, en defensa de eso que preocupa a los ecuatorianos, se tomarán las decisiones políticas que correspondan en el momento adecuado. Cuando usted señala algo habrá que hacer efectivamente, porque esto ha sido una cadena de hechos. Los proyectos que aprueba la Asamblea, el último del aumento salarial a los maestros, el tema de las amnistías, ¿qué puede hacer garantizar que mañana no haya otra amnistía? Aun cuando la Constitución, numeral 13, dice claramente amnistía para delitos políticos y humanitarios, ¿qué hace garantizar que mañana no presenten otra amnistía? Al igual que ahora se ha cobijado a quienes han sido sentenciados por otra cosa, simplemente que se busque amnistía para otros sentenciados que andan por allí clamando porque se les perdone y puedan volver a la vida política del país. ¿Qué hace garantizar eso? Es que precisamente por eso, Miguel, uno no puede sino predecir en el futuro que la Asamblea se va a comportar de la manera en que se ha comportado hasta ahora. Y por esa previsión es que hay que tomar medidas que permitan al Ecuador mantener un ambiente de estabilidad. Si los políticos que están en la Asamblea no comprenden el valor de la estabilidad y pretenden boicotear por sus agendas políticas, electorales y judiciales, pues la respuesta del gobierno tiene que ser defendiendo el interés de todo el resto de ecuatorianos. Y posiblemente no sea una amnistía, Miguel, porque en juicios en delitos contra la administración pública eso no es posible. Pero sí, con el propósito, y se ha visto toda una cadena de eventos orientados a que una mayoría integrada por correístas y socialcristianos, que resulta paradójico, ¿no? Porque son esos correístas quienes junto a un sector del movimiento indígena provocaron lo que sucedió en octubre del 19 y ahora están juntos con socialcristianos. ¿Y qué se persigue con esta mayoría? Controlar el Consejo de Participación Ciudadana. ¿Para qué? ¿Para el Contralor? No, eso es lo de menos. Orientarán a tomar control de la Fiscalía, de la Corte Nacional y de la Corte Constitucional. Recuerde usted, Miguel, que una de las formas de las cuales el prófugo podría lograr que su sentencia quede sin efecto, que eso es lo que intentan, es a través de una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional. Entonces pasan por primero tomarse el Consejo de la Judicatura para llegar a ese propósito, porque ese es el único fin. El eje, lamentablemente, el eje de la agenda política del correísmo es la impunidad. Y es penoso, porque yo he sostenido en varias oportunidades, e igual
refiriéndome a los social cristianos, que representando como representan a un sector del electorado, tienen la responsabilidad de actuar en nombre de ellos y no en nombre de lo que interesa a sus líderes o propietarios. Y eso supone sentarnos a debatir, a discutir, a tratar de encontrar acuerdos sobre las políticas y las leyes que nos permitan generar empleo o que permitan que el país sea un ambiente de inversión. Y esto me parece a mí que se ha perdido de vista. No están entendiendo cuál es la circunstancia por la que atraviesa el Ecuador en este momento, que es, estamos tratando de salir de la peor crisis económica y sanitaria que tiene este país, tratando de salir de ella, y pues los políticos, en este caso, en la Asamblea, deberían comprender que lo fundamental es coadyuvar en ese propósito, pues, ¿no? Y no centrar la agenda legislativa en el bloqueo y en el intento de captar la estructura del Estado. Esto me parece que no tiene presentación, Miguel. Y no hay espacio todavía para hacerles entender que, por un lado, la diferencia política es saludable en democracia, pero no la conspiración, la búsqueda del caos, la desestabilización. No es posible sentarse y proponerles a debatir sobre temas de país y no complejidades y problemas que ponen en el camino, como el aumento del salario a los maestros. No es posible, está descartado eso. No quieren dialogar, no quieren entender desde esos bloques radicales encabezados por el correísmo. Muchos intentos se han hecho en ese sentido, Miguel, al interior de la Asamblea, ¿no? Al interior del debate en las comisiones. Pero, no obstante que eventualmente yo puedo apreciar asambleístas o eventualmente dirigentes del correísmo y eventualmente también asambleístas o otros voceros del Partido Social Cristiano que abogan por la necesidad de esos encuentros, al final del día termina sucediendo los hechos como se han suscitado, porque a nadie le resulta puede quedarse impávido frente a una decisión como la que se ha tomado en relación con la amnistía, cuando ya al interior de la Comisión de Garantías Constitucionales muchísimas voces advirtieron que no se podía tomar una decisión como la que se tomó, que debían separarse por hechos, por circunstancias, que no podía meterse en una sola funda todo el mundo en una amnistía en bloque, porque eso contradice incluso estándares de derechos humanos. ¿Por qué, Miguel? Porque el momento en que usted amnistía delitos comunes, ¿no? Como aquellos de quienes están involucrados en minería ilegal, como aquellos de los que son responsables quienes participaron en los asaltos a servicios públicos, atentaron contra la dignidad de las personas y pusieron en riesgo sus vidas, como lo que sucedió en octubre del año 19. Resulta que la sociedad se lastima, pues. El resto de la sociedad, de quienes somos honrados, de quienes no somos violentos, de quienes respetamos la ley, de quienes tenemos principio de respeto de los cánones de convivencia social, nos sentimos afectados, pues. Nos sentimos lastimados, porque resulta ser que los delincuentes o los violentos tienen, por acomodos politiqueros y por amarre de votos, la posibilidad de recibir la impunidad. Entonces, ¿qué valor tiene el cumplir la ley? Pues, Miguel, estas afectaciones que son muy importantes en la conciencia, a la conciencia de los ciudadanos, son efecto de estas decisiones que son tomadas no precautelando estos efectos, sino cuidando los intereses políticos o los intereses electorales de quienes terminan siendo parte de estos acomodos politiqueros. Entonces me parece muy peligroso. Ahora, ¿han sido anticipados de esos efectos? Claro. Sin embargo, de eso tomaron la decisión. La pregunta es, ¿en qué punto podrían llegar a darse cuenta que no se puede seguir en ese escenario de tal nivel de irracionalidad? Porque eso genera condiciones que no son buenas para la democracia y peor aún, Miguel, no son buenas para la economía, que es lo que preocupa a la mayoría de ecuatorianos.
Ahora, el problema, doctor Diego Ordóñez, que no solo es el correísmo, cierto es que está a la cabeza buscando el caos y la desestabilización, se ha sumado el Partido Social Cristiano, una parte de Pachacuti, pero dos ejemplos claros, clarísimos. La amnistía con 99 votos, que no solo son de esos tres sectores. Hubo el otro sector de Pachacuti que tiene un acuerdo para cuando se le puso a Guadalupe Llori en la presidencia de la Asamblea, otros asambleístas de Izquierda Democrática en los 113 votos. ¿Usted sabe quiénes han votado? ¿Votó alguien de Creo también? ¿O no asomaron, se abstuvieron? Esto también complica la situación, además de esos sectores plenamente identificados. Empiezo por precisar, Miguel, que ningún asambleísta del movimiento Creo, que es el bloque de gobierno, votó a favor de la amnistía. Ninguno. Hubo votos de otros miembros de lo que se llama la bancada del Acuerdo Nacional, que usted sabe que para efectos legislativos tiene que constituirse una bancada, ¿no?, para conseguir un número suficiente de asambleístas, pero que no son vinculados o no son lo que consideramos nosotros bloque de gobierno. El gobierno, representado por sus asambleístas, estuvo en contra de esta decisión, por todas las implicaciones que hemos comentado. Pero sucedió pues una trampa, y esto fue explicado por Fernando Villavicencio, quien ha tratado de explicar por qué votó por las amnistías. Precisamente por la trampa, Miguel, de que hicieron una sola lista, de que hicieron una sola canasta, de que no tuvieron la delicadeza, ni la delicadeza intelectual ni ética, de separar a aquellas personas que eventualmente podrían haber merecido una amnistía, de aquellos que no lo merecían. Entonces, hubo algunos dirigentes sociales, ¿no?, algunos dirigentes de algunos grupos de ciertas circunscripciones territoriales que habían estado implicados en algún tipo de evento que podía que no eran los de octubre del 19, ¿no?, que eran otros eventos anteriores. El caso de Fernando Villavicencio, de algunos dirigentes sociales, ¿no?, indiciados por el correísmo, ¿no?, y que, bueno, cuando él tuvo esa penosa circunstancia de ser un perseguido por el gobierno, pues apoyaron y fueron solidarios con él. Pero fue inevitable. ¿Por qué? Porque estaba en un solo bloque. Entonces, eso puede explicar por qué algunos votaron por eso. Pero digamos que el gran bloque, ¿no?, de asambleístas que votaron por esta amnistía, estaban pensando más, ¿no?, en los dirigentes indígenas, ¿no?, y los dirigentes no indígenas del correísmo que estaban implicados pues en denuncias cuyos procesos judiciales además no habían avanzado, no habían prosperado. Y este es el resultado, ¿no? El resultado es que alguna de ellas quería ser candidata o candidato, ¿no?, a la reelección, pues necesitaba quitarse de encima este impedimento judicial. Bueno, ya lo han logrado. Y eso es lo que mueve, Miguel, eso es lo que mueve, lamentablemente, la toma de decisiones en el ámbito de lo legislativo, ¿no? Y yo insisto, Miguel, y he repetido en varias oportunidades, y lo vuelvo a hacer ahora, podría parecer una ingenuidad y una necedad, pero en la línea que usted mencionó hace un momento, ¿qué más se puede hacer? Por lo menos pedirles, nuevamente, a los dirigentes del correísmo, a los dirigentes sociales cristianos, ¿no?, que nos pongamos en un nivel de sensatez, de confrontación política, sin duda. Una confrontación política sin duda necesaria en un escenario democrático. Eso es inevitable. Pero una confrontación democrática de ideas, no en el propósito de pues tomar decisiones que alteran la paz social, que alteran el ánimo de los ciudadanos, ¿no?, que enardecen esa reacción contra un órgano que es fundamental en una democracia. En una democracia, una asamblea es fundamental, no es un organismo menor, no es un organismo secundario, es parte sine qua non de una democracia. Y no conviene de forma alguna desprestigiar al nivel que están desprestigiándola. ¿Para qué? Para que los ciudadanos digan, pues hay que cerrar la asamblea, hay que ir a la muerte cruzada, que no hayan asambleístas.
esto no es adecuado, no es constructivo, esa no es la forma de hacer pedagogía política sobre el valor, la importancia de las instituciones de una democracia. El problema que se está abocando el país es que por un lado o por otro lado, si se busca la desestabilización, por un lado, con este tipo de proyectos demagógicos, con la amnistía inconstitucional, por el otro lado, bueno, vamos a la muerte cruzada desde esos sectores que buscan el caos para ver si pescamos a río revuelto y llegamos a la presidencia, porque habrá que convocar a nuevas elecciones. No, ese es un factor que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Ese es un factor que hay que tomarlo en cuenta porque, claro, pescar al río revuelto no han logrado hasta ahora, ¿no? Lo que intentaban lograr, ¿no? Que era la mesa de justicia, ¿no? Que era un eufemismo para encubrir, crear, digamos, el ambiente jurídico para justificar que las sentencias en contra de los prófugos de la corrupción no puedan ser revisadas. Como no han logrado nada de eso, pues ahora claro, vamos por el camino de agitar el Ecuador, de crear un escenario de inestabilidad, ¿no? Pero sin embargo de eso, Miguel, usted habrá visto al presidente de la República, ¿no? Y yo creo que es muy importante tener en cuenta eso, ¿no? Con la serenidad, con la tranquilidad, con la ponderación con la que enfrenta estos graves problemas. Porque no hay cómo dejarse llevar digamos, de la mano de quienes pretenden poner una agenda de agitación y boicot. No. Finalmente, por ahora, Diego, ¿qué acciones se va a tomar en el caso de amnistías? ¿Se va a plantear? ¿Se analiza una demanda de inconstitucionalidad? ¿Qué es lo que se está pensando? Bien. Bueno, se nos cortó. Vamos a ver si concluimos este diálogo con Diego Ordóñez respecto de los temas que han sido planteados: muerte cruzada, este proyecto de ley de aumento de los salarios de los maestros, estas acciones que se han emprendido. Una pregunta final que quería plantearle a Diego Ordóñez. Bueno, frente al tema de las amnistías, ¿qué se va a hacer? ¿Se va a presentar una demanda de inconstitucionalidad? ¿Se sigue analizando? ¿Habrá alguna definición en los próximos horas o días? Yo diría una definición en las próximas horas, Miguel. Precisamente el día de ayer en la noche hemos estado conversando con el presidente en un grupo de análisis sobre las medidas que se pueden tomar, ¿no? La conclusión jurídica, por lo menos, es que se debe presentar una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Ya hay digamos, un análisis, una reflexión jurídica sobre por qué es que lo que hizo la Asamblea es inconstitucional, ¿no? Y se va pues ya a discutir, a tomar la decisión de hacerlo o no. Me parece a mí que lo que sí es evidente es que, en la línea de lo que el presidente Lasso mencionó, no vamos a quedarnos de brazos cruzados, como no nos hemos quedado de brazos cruzados en otras circunstancias. Hay que tomar una acción, ¿no?, que permita tratar de poner un poco de orden en medio de tanto desorden generado por estas agendas políticas, electorales y judiciales de partidos representados en la Asamblea Nacional. Estaremos pendientes de esas decisiones en las próximas horas, de algunos proyectos y pronunciamientos del Ejecutivo. A Diego Ordóñez, consejero presidencial, muchas gracias, como siempre, la atención a la revista de Opinión Democracia. Para mí siempre un gusto, Miguel. Muchísimas gracias. Buenos días. Muy amable. Buscando la verdad, cerramos la revista de Opinión Democracia este martes 15 de marzo. Les agradecemos por dispensarnos con su amable sintonía y seguimiento. Les deseamos un feliz día y les recomendamos, ya viene en Exa FM el show de la papaya. Muy buen día, felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Una banca es sostenible
Cuando sus acciones generan un impacto positivo en el medio ambiente. Cuando permite a cada persona alcanzar sus metas. Cuando está comprometida con la